Mi nombre es Frankie Ramos, soy el pastor de la Alianza Cristiana y Misionera en La Cumbre, en San Juan, y pues se me ha pedido que traiga el tema de los diáconos en la iglesia, así que, ¿verdad? El tiempo es bastante reducido, así que vamos a tratar, esta presentación es bien general, y mi deseo es que despierten ustedes ¿verdad? Esa curiosidad de seguir estudiando acerca de este tema de los diáconos en la iglesia. Y mi deseo, ¿verdad?, es que cuando terminemos esta presentación, pues usted pueda sentir la necesidad y la urgencia de darle más importancia a este ministerio en nuestras iglesias. ¿Ok? La mayor parte de esta presentación la estoy basando en este librito. Este librito salió recientemente, es del ministerio Nymarks. Todavía entiendo que no está traducido al español, pero pronto me imagino que lo estarán traduciendo, porque la mayoría de los recursos, ellos tienen una serie de recursos para las iglesias. Son libros bien cortos, pero bien precisos, ¿verdad? Acerca del evangelismo, los ancianos, el liderazgo. Así que es un recurso muy, muy, muy bueno ¿verdad?, para comenzar a estudiar este tema. No es el único, obviamente no es el único recurso, pero quiero darle esa información para que usted pues pueda seguir estudiando acerca de este tema. ¿Okay? Yo quería hacerles una pregunta, y no sé si rapidito a través del chat, tengo aquí a mi hermano Ramón ayudándome. En base a nuestra experiencia en nuestra iglesia, ¿cuál es la función de los diáconos? Así, rapidito pueden escribirnos cuál es la función para usted de los diáconos. ¿Verdad? Ahí tienen 3 fotos en la presentación, y de primera instancia, pues yo pienso, ¿verdad?, en mi plano personal, culturalmente los diáconos han sido la gente que prepara. Identificar necesidades, muy bien, esa es muy importante. Pero normalmente, para mí, ¿verdad?, los diáconos han sido los que están a cargo de preparar la Santa Cena. También son aquellos que ayudan en el proceso cuando hay bautismo, ¿verdad? Aquellos que ayudan a los que se van a bautizar con la toalla y a entrar al bautisterio. También son las personas que se encargan de recoger el dinero o compras para beneficencia, para ayudar a la gente en necesidad. Y definitivamente, pues todas estas cosas que hemos dicho son parte de la función de los diáconos, pero este ministerio es mucho más que eso, es mucho más que preparar la Santa Cena, es mucho más que ayudar en el proceso de los bautismos, y es mucho más que lidiar con el tema de la beneficencia. Para ponernos en contexto de dónde viene la palabra diácono, pues es una palabra que viene traducida de la palabra diáconos en griego, así que, ¿verdad?, es una palabra que se traduce suena igual que como suena en el griego, y aparece en 29 ocasiones en el Nuevo Testamento, y se traduce como sirviente o como ministro. ¿Ok? Eso para ponernos en contexto. Para darle un ejemplo de algunos versículos donde aparece esta palabra, y usted me va a perdonar, yo estaba preparando esta presentación y Johanna, mi esposa, estaba conmigo, y cuando yo conjugaba la palabra diácono, ella me decía: tú lo que estás haciendo es un asesinato ahí lingüístico. Pero yo le digo, si se puede conjugar en griego, pues yo me voy a tomar el atrevimiento de conjugarlo también en español. Así que Mateo 23, 11 y 12 dice: el más importante, Jesús hablando, el más importante entre ustedes
debe ser el diácono de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Así que usted puede cambiar, ¿verdad?, la palabra diácono por la que dice nuestra traducción, ¿verdad? Entre ustedes debe ser el sirviente, ¿verdad? El sirviente. En Marcos 9:35 dice: Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el diácono de todos los demás. Ser el diácono de todos los demás. También en Juan 12:26, un versículo muy significativo para nosotros, Jesús dice: todo el que quiera, y aquí viene, ¿verdad?, aquí me perdonen, todo el que quiera diaconarme, servirme, debe seguirme, porque mis diáconos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me diaconee. A todo el que me diaconee. ¿Ok? Así que ser discípulo de Jesús es lo mismo que ser un diácono, o la otra palabra femenina que utilizamos, diaconisa, ¿verdad? Así que es lo mismo. Si usted se considera un discípulo de Jesús, déjeme decirle que usted es un diácono, una diaconisa. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados, y al ser salvados hemos sido llamados a servir a Dios y a servir a los demás, que es el tema, ¿verdad?, de Evangelio en este año. Amar a Dios, amar a los demás. Así que ser discípulo de Jesús es de ser un diácono, ser un siervo de Dios y un siervo de los demás. Esta palabra diáconos en el Nuevo Testamento tiene dos usos. Podemos decir que tiene un uso general, como los versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Todo creyente es un diácono, pero también podemos decir que tiene un uso formal, donde algunos creyentes son escogidos y confirmados públicamente para ser diáconos o diaconisas en la iglesia. ¿Okay? Así que tiene eso, podemos decir que la palabra tiene esos dos usos en el Nuevo Testamento. Hay dos oficios, ¿verdad? Nosotros creemos, y aquí, ¿verdad?, hay reconocemos que hay diferentes maneras de ver la autoridad, ¿verdad?, en la iglesia, con diferentes denominaciones, pero en el caso, ¿verdad?, de nosotros los aliancistas, pues creemos que hay dos oficios en la iglesia. El primero de esos oficios son los ancianos, y estos están a cargo de velar por el bienestar espiritual de la iglesia. Y el segundo oficio son los diáconos, ¿ves? Y estos están llamados para velar por el bienestar físico, o podemos decir material, de la iglesia, ¿ok? Y yo le hago una pregunta, ¿verdad? Una pregunta al aire. ¿Piensan ustedes que en nuestras iglesias se le da la misma importancia o prominencia al ministerio de los diáconos que al ministerio de los ancianos? Y yo me atrevo a sospechar, ¿verdad?, que la contestación es que no, ¿verdad? Yo me atrevo, y por lo menos mi experiencia ha sido esa, ¿verdad? La misma importancia, la misma prominencia que tienen los ancianos, si la comparamos con la prominencia y la importancia que le damos a los diáconos, pues lamentablemente, ¿verdad?, no es la misma en un sentido general. Y usted me preguntará: pero Frankie, ¿y qué es la Junta de Gobierno? ¿Verdad? Y esa es una gran pregunta, ¿verdad? Porque en nuestras iglesias, en la Alianza, tenemos juntas de gobierno. Y si nos metemos ahí, ¿verdad?, pues creo que nos vamos a desviar un poco del tema. Pero, ¿verdad?, yo pienso que la Junta de Gobierno, y no soy un experto tampoco en este tema del gobierno en la iglesia, pero pienso que la Junta de Gobierno es un concepto, ¿verdad?, más secular. Pienso que es un concepto práctico, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad donde la iglesia es una institución, ¿verdad?, una institución reconocida por el Estado, por el gobierno. Así que la iglesia se ha visto en la necesidad de utilizar este tipo de
de organismos, ¿verdad? Para, valga la redundancia, para organizarnos y poder funcionar en la sociedad en que estamos viviendo, pero pudiéramos decir que, ¿verdad? Que no es un concepto bíblico en ese sentido, la junta de gobierno, ¿verdad? Esta cuestión del presidente, del secretario, de los vocales, sino que es un concepto más secular, ¿verdad? Pero este es un tema, ¿verdad?, que pudiéramos discutir en otra ocasión. ¿Cuál entonces es la importancia de este ministerio, de los diáconos? Y las preguntas que nos hacemos es, ¿será posible tener iglesias saludables sin diáconos? Una pregunta para reflexionar. ¿Será posible tener una pastoral saludable sin diáconos? Otras preguntas que nos hacemos, ¿verdad? ¿Has conocido alguna vez un pastor quemado? Yo he conocido unos cuantos, ¿verdad? ¿Has conocido un pastor que ha caído en pecado? Yo también he conocido varios. ¿Has conocido pastores que funcionan, como dirían los muchachos, nivel Cuca Gómez? ¿Verdad? Que lo producen, que lo prueban, que lo recomiendan, ¿verdad? ¿Ha conocido iglesias que han muerto porque se han ido poco a poco desenfocando de la misión? Todas estas preguntas nos ayudan a reflexionar en la importancia de este ministerio, y cuando nos las contestamos, pues lo natural es decir, así de importante es el ministerio de los diáconos, así de importante es. Mire qué hermoso este testimonio del historiador Charles, no sé cómo pronunciar su apellido, ¿verdad? Pero miren qué testimonio tan hermoso. Dice, hablando de los diáconos en la iglesia temprana, los primeros siglos de la iglesia, dice que ellos visitaban a los mártires que estaban en prisión, vestían y sepultaban a los muertos, iban en busca de los excomulgados, ¿verdad? Aquellos que la iglesia puso en disciplina y se negaron a ser restaurados, y la iglesia tuvo que, ¿verdad?, bíblicamente tuvo que excomulgarlos. Pues ellos iban en busca de esa gente con la esperanza de restaurarlos. Dice que proveían las necesidades de las viudas y los huérfanos y visitaban a los enfermos y a aquellos que sufrían. Y aquí viene la parte impactante, ¿verdad? Y dado el caso de que nosotros estamos en medio de una pandemia, dice, durante una plaga que azotó a Alejandría en el año 259, los diáconos fueron descritos por un testigo ocular como aquellos que valientemente visitaban a los enfermos, ministrándole continuamente y muriendo con ellos gozosamente. ¿Qué les parece? Esto a mí me impactó, porque hace varias semanas, yo estoy pastoreando en la cumbre hace un año, y hace varias semanas yo hice mi primera visita a un hogar. Porque tenemos ¿verdad? Tenemos estas restricciones, no podemos ir al hospital, no podemos, ¿verdad?, ir a las casas, y de momento tú lees esto, y yo no sé ustedes, pero a mí me golpea fuerte, me golpea muy fuerte. Así que los diáconos se conocían en la iglesia primitiva, la iglesia temprana, como lo dice el autor del libro que les mostré al principio, Matt. Dice que los diáconos eran una caballería de siervos y siervas, encomendados a ejecutar la visión de los ancianos a través de la coordinación de varios ministerios. Los diáconos son como la fuerza de operaciones especiales del ejército, llevando a cabo misiones no visibles con fortaleza y alegría. Así que yo no sé, yo creo que esto le está dando a usted un sentido de la importancia de lo que es este ministerio de los diáconos. Algunos, ¿verdad? Algunos le han llamado a los diáconos los shock absorbers, ¿verdad? Los amortiguadores de la iglesia y de los ancianos. Dice el autor del libro también, Matt,
en el tema de cómo entonces nosotros identificamos a un prospecto diácono, ¿verdad? Lo maravilloso en la iglesia es que todo el mundo pone sus dones al servicio y entonces vamos identificando gente, ¿verdad? Gente que tiene dones de maestro, gente que tiene dones de predicador y así de servicio. Entonces, los diáconos deben de funcionar de la misma manera, ¿verdad? Debemos observar la iglesia y identificar a estas personas que tienen unas características específicas. Dice él, que nos fijemos en su actitud, ¿verdad? Que nos fijemos en su carácter, que nos fijemos en su vida. ¿Esta persona es rápida para escuchar o está ansiosa de que lo escuchen? ¿Verdad? ¿Es humilde y flexible o siempre insiste en hacer las cosas a su manera? ¿Codicia tener una posición en la iglesia o simplemente añora servir? ¿Verdad? Así que estas preguntitas nos dan, ¿verdad? Como que nos ayudan para nosotros identificar un prospecto diácono. La pregunta no es si nuestras iglesias necesitan diáconos. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo los identificamos. ¿Cómo identificamos personas adecuadas para el ministerio? Pues si usted tiene su Biblia por ahí rapidito, acompáñeme a Hechos, capítulo 6, ¿verdad? Es un famoso porción de las Escrituras donde nosotros vemos el surgimiento de este ministerio. Y aunque en esta porción bíblica no se les llama diáconos, ¿verdad? Formalmente, pues sí podemos ver las funciones que ellos ejercieron y podemos ver que este es el inicio de este ministerio. Voy a leer rapidito en la Nueva Traducción Viviente. Dice Hechos capítulo 6, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12, ¿verdad? Los apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión, a la congregación completa. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Cómo surgen los diáconos de este ministerio? Bueno, en base a esto que acabamos de leer, hubo un gran avivamiento en la iglesia, ¿verdad? La iglesia naciente. Luego de Pentecostés, ¿verdad? Conocemos la historia, cómo explotó el evangelio y muchos convertidos. De pronto un conflicto. Qué raro, un conflicto en la iglesia, ¿verdad? Satanás sabe que la mejor manera de destruir una iglesia es creando un conflicto que no se identifique y que no se atienda, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿verdad? Surge un conflicto. Entonces los apóstoles no ignoran el conflicto. Esto es bien importante, porque ellos sabían que esto iba a ser peligroso para la iglesia naciente. Es como los apóstoles veían a la iglesia como un bebé recién nacido. Y decían, ustedes saben como los padres, ¿verdad? Cómo hemos tratado a nuestros bebés recién nacidos, con ese cuidado y con ese temor que se vayan a lastimar.
Así que yo me imagino a los apóstoles, ¿verdad? Es que esto es un bebé que tenemos que cuidar. Así que vieron el conflicto, lo identificaron y corrieron a resolverlo. Ellos sabían que el conflicto tenía el potencial de destruir la comunidad que se estaba creando, ¿verdad? El avivamiento, el conflicto, los apóstoles no lo ignoran. Entonces los apóstoles están bien claros, esto es otra cosa importantísima, de cuál es su función en la iglesia. ¿Ve? ¿Cuál es su función? La oración. Y miren qué interesante la palabra que utilizan los apóstoles cuando dicen en el ministerio de la palabra, ¿verdad? Es la misma palabra que se utiliza, diaconeo, ¿ve? Así que los apóstoles sabían que su función era la oración y servirle a la iglesia a través de la enseñanza y la predicación de la palabra. Luego, los apóstoles instruyen a la congregación a escoger a 7 hombres con unas características específicas. Estos hombres, ¿verdad? Tenían que ser de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y entonces es la congregación quien los identifica, ¿ven? Es la congregación que los identifica y los escoge. Importante, ¿verdad? Ese orden, aunque esto no creemos que sea un pasaje prescriptivo, ¿verdad? Pero sí es importante ver cómo surgió todo esto. Luego de eso, pues entonces la congregación está de acuerdo con el plan que los apóstoles le presentan, ¿verdad? Y los escogen y los confirman. Entonces, ¿cuál es el resultado? Estos hombres crean un plan de trabajo, ¿verdad? Y aquí quiero mencionar algo importante, y es que los diáconos son movilizadores, ¿ves? No son aquellos que entonces hacen todo el trabajo, sino que son líderes con sabiduría para organizarse, ¿ves? Para reclutar otras personas, ¿verdad? En este proceso, entonces crear grupos de trabajo. Así que yo creo que estos 7 hombres, imagínense, si nosotros pensamos en cuánta gente había allí en la iglesia, ¿verdad? Cientos de personas, ¿verdad? Hasta miles de personas pudiéramos decir. 7 hombres no iban a poder, ¿verdad? Así que entendemos, podemos asumir que ellos fueron sabios, ¿verdad? Y se organizaron y movilizaron personas para resolver el conflicto, ¿ves? Y el conflicto, pues entonces fue resuelto. Así que ese fue el resultado de este plan de los apóstoles. Y entonces, ¿cuál fue la ganancia? ¿Cuál fue la ganancia? La ganancia fue que la palabra de Dios crecía, ¿ve? El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera y incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál fue la ganancia? La ganancia fue lo que el Señor que empezó a ocurrir o continuó ocurriendo, lo que el Señor le mandó a la iglesia y a ser discípulos. ¿Ven? O sea que cuando cada parte del cuerpo hace su trabajo, hace su función, el evangelio continúa extendiéndose, la gente continúa convirtiéndose, la gente continúa siendo discipulada. ¿Ven? Así que es una gran ganancia para la iglesia que haya un ministerio saludable de diáconos. Dice el autor de este librito, Matt, dice, no obstante, los apóstoles reconocieron una verdad fundamental. Una iglesia cuyos ministros están encadenados, escuchen esto, están encadenados a la tiranía de lo urgente, lo cual muchas veces se presenta como necesidades tangibles, ¿verdad? Necesidades reales. Es una iglesia que se arranca el corazón pretendiendo fortalecer el brazo. Es algo como un suicidio en cámara lenta. Una iglesia sin diáconos puede que no esté saludable, pero una iglesia sin una predicación bíblica no puede existir, porque realmente no hay tal cosa como eso. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros luchamos
y yo, ¿verdad? En el caso mío como pastor, en enfocarme en lo que me toca, en lo que es mi responsabilidad. ¿Ve? Y cuán retante es enseñarle a nuestras congregaciones cuál es la función del pastor, ¿verdad? Eso siempre ha sido un reto, porque los pastores tradicionalmente nos hemos caracterizado por hacerlo, ¿verdad? Por hacer muchas cosas, por hacerlo todo en la iglesia. Y realmente yo creo que como pastores tenemos una responsabilidad de educar a la iglesia de cuál es nuestra verdadera función, a qué Dios nos ha llamado, ¿ves? Y convertirnos en movilizadores de personas que puedan entonces encargarse de las otras cosas que son importantes, ¿verdad? Las necesidades de nuestros hermanos son importantes, pero entonces cuando cada uno hacemos la función que nos toca, pues entonces la iglesia crece, la iglesia florece, ¿ven? Muchas veces nuestras iglesias languidecen, ¿verdad? Y están desnutridas de la palabra porque los pastores caemos en la tiranía del urgente. ¿Eh? Aquí a modo de confesión, yo estoy luchando como pastor, ¿verdad? En la semana, yo estoy, ¿verdad? Tengo la bendición que no tienen muchos pastores de estar a tiempo completo en el ministerio. Y muchas veces, ¿verdad? Tengo que confesar que el sermón del domingo pasa, ¿verdad? A un segundo plano. Y yo sé que eso no es el deseo de Dios, ¿verdad? El deseo de Dios es que la prioridad en mi trabajo en la semana sea prepararme para el domingo, para que la iglesia reciba alimento, ¿verdad? Verdadero, profundo, que haga que la iglesia siga creciendo y siga madurando, ¿verdad? Así que los pastores luchamos porque hay muchas cosas que son importantes, que surgen en la semana, situaciones con los hermanos. Entonces uno se envuelve, y si uno no es firme, ¿verdad? En delegar funciones y en darse cuenta cuál es la función a la cual el Señor nos ha llamado, pues nuestras congregaciones sufren, ¿verdad? Al final del día son nuestras congregaciones las que sufren. Vaya conmigo rapidito a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 8. Y aquí vamos a ver qué debe caracterizar a los diáconos, a este ministerio. Dice Primera de Timoteo 3:8 de la siguiente manera: de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Y dice el apóstol: aunque espero verte pronto, le dice a Timoteo, te escribo estas cosas para que si me retraso, mira qué interesante este verso 15, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Así que lo que Pablo acaba de prescribirle a Timoteo es fundamental, ¿verdad? Es fundamental para glorificar el nombre de Dios y para que la iglesia siga adelante. Hay un tema en el cual yo no voy a entrar, ¿verdad? Por el tiempo, pero hay algunos, ¿verdad? Algunas familias, algunos hermanos evangélicos que afirman que este ministerio de diácono es solamente de los hombres, ¿verdad? Nosotros en la Alianza creemos que no, que también las mujeres son, ¿verdad? Dios las ha llamado a ser diáconos y hay todo, ¿verdad? Un fundamento histórico, ¿verdad? Que no me da tiempo de
de entrar en el mismo, y no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos acostumbrados a que en nuestras iglesias hayan mujeres como diaconisas, ¿verdad? Entonces, ¿qué los debe caracterizar? No de doble hablar, dice la palabra, ¿verdad? Y esto es porque los diáconos van a escuchar información sensitiva, ¿ves? Así que no deben ser gente chismosa, deben ser gente que guarde la confidencialidad. No deben ser adictos al mucho vino. Y el contexto histórico aquí es que los diáconos andaban con vino para usos medicinales. Pero parece que algunos, ¿verdad? En el camino, pues, ¿verdad? Lo usaban para otros usos que no eran medicinales. Así que el apóstol le dice, bueno, ustedes tienen que ser, ¿verdad? Tienen que ser cuidadosos, ¿verdad? Tienen que ser sobrios. No pueden ser adictos a estas cosas. Dice, no amantes de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Bueno, porque los diáconos van a manejar el dinero, ¿ves? Ellos son los que manejan las ofrendas, el dinero de la iglesia, entonces deben ser personas íntegras. Deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia, ¿verdad? Van a estar, ¿por qué? Porque van a estar en el frente de batalla ministrando el evangelio a los necesitados, ¿verdad? Así que los diáconos también tienen que ser personas que conozcan la palabra y que puedan ministrar a los demás. Deben ser sometidos a prueba, primero, ¿por qué? Porque van a representar a la iglesia. Y una vida familiar digna, y deben de tener una vida familiar digna de imitar, ¿verdad? Porque estas personas deben vivir vidas dignas de imitar por los demás. Voy rapidito, ¿verdad? Porque se me está acabando el tiempo. ¿Cuál es su función? Estar alertas, ¿verdad? Y alguien lo comentó al principio, estar alertas de las necesidades, ¿verdad? Así que los diáconos son como que esta fuerza, estas personas que están todo el tiempo pendientes, velando, conociendo a la congregación para conocer las necesidades, las identifican y buscan la manera de cubrirlas, ¿verdad? Proteger y promover la unidad en la iglesia. Eso fue lo que hicieron estos 7 hombres, ¿verdad? En Hechos. Al organizarse y resolver este conflicto, lo que hicieron fue promover la unidad en la iglesia, porque lo que estaba ocurriendo era que estaba ocurriendo conflictos y desunidad en la iglesia. Y también deben servir y apoyar el ministerio de los ancianos, ¿verdad? / el pastor. Dice el autor del librito, dice que su función, dice, muéstrame una iglesia con un pastor distraído. ¿Alguna vez hemos conocido a un pastor distraído? Sí. Muéstrame una iglesia con un pastor distraído y desenfocado de la misión, y te mostraré una iglesia sin un ministerio efectivo de diáconos. ¿Cuál entonces, y ya creo que estoy culminando, cuál entonces es la función, cuál es entonces la grandeza de este ministerio, ¿verdad? Porque pudiéramos ver los diáconos como un ministerio como más de menos categoría, y al contrario, es un ministerio importantísimo, glorioso. ¿Por qué? Dice Marcos 10:45, dice Jesús, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo diaconeen, sino para diaconar a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la grandeza de este ministerio? Que nosotros imitamos al diácono de diáconos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que una iglesia saludable para culminar. Y si tienen alguna pregunta, es el momento, ¿verdad?, de ir escribiéndolas. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene, donde los ancianos, ¿verdad?, lideran la iglesia, lideran el ministerio. Los diáconos facilitan el ministerio y la congregación ejerce el ministerio. Qué bonito, ¿verdad? Así se ve una iglesia saludable. Amén. Como les dije, este es el inicio, ¿verdad? Yo espero que esto sea una chispa para que ustedes en su iglesia, ¿verdad?, vuelvan a
¿verdad? Hablar de este tema que es importantísimo, que yo creo que, ¿verdad? Si somos honestos, hemos descuidado la importancia de este ministerio en la iglesia y en el caso, ¿verdad?, de amar, en el aspecto de amar a nuestros semejantes, creo que es crucial ¿verdad?, que hablemos de este tema. Así que, si me permiten orar, y entonces, Señor, te doy gracias porque me das el privilegio de compartir con mis hermanos a través de esta herramienta virtual. Solo te pido, Señor, que, como he comentado, que esto que hemos hablado en esta tarde pueda ser una chispa, ¿verdad?, que encienda conversaciones acerca de la salud de nuestras iglesias, acerca de cómo ejercer las funciones, los roles, los oficios que tú has determinado para cada uno de nosotros, Señor. Todos somos importantes en la iglesia, todos somos necesarios, todos somos valiosos, Señor, y este ministerio de los diáconos, creemos fielmente que nació en tu corazón, creemos fielmente que tú lo has ordenado a la iglesia, Señor, así que queremos ver iglesias saludables, iglesias que se levantan, iglesias que cuidan a sus pastores y ejercen el ministerio honrando al Señor, honrándote a ti. Así que bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay como una pregunta ahí, ¿verdad? ¿Cómo se podría implementar esto hoy en día? Yo creo que es una pregunta que nos va a tomar tiempo contestarla, pero yo lo que te recomiendo, Liz, es que trates de comenzar este tipo de diálogo con la iglesia, con los ancianos de la iglesia, con el pastor, ¿verdad? Y traer estas preocupaciones, ¿verdad? Si en la iglesia hay una necesidad de un ministerio saludable de diáconos, pues son temas, ¿verdad?, que debemos comenzar a ir a la palabra, ¿verdad? Como yo hice ahora, ¿verdad? Ir a la palabra, ver el fundamento de este ministerio y comenzar conversaciones acerca del mismo. Amén. Así que espero que esto sea, ¿verdad?, que sea de ayuda, un granito para reflexionar en esto en la iglesia. Amén. Pues Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima.